Yo me llamo Moisés, se llama Mayé. Soy pintor y escultor. Yo soy Dotet Zon, de Guinea Ecuatorial. Yo llegué en España en 1970. Yo estudié en la Escuela de Cerámica de Madrid, Francisco Vicente Alcántara. Yo empecé a estudiar el arte, lo que es la cerámica, modelando las esculturas y luego pintando. La pintura normalmente era clásica, que son los temas clásicos, el realismo, y así empecé a estudiar. De un tiempo atrás mi obra ha cambiado de lo que es el arte clásico al arte de movimiento interactivas, que hasta hoy día estoy intentando hacer. El arte interactivo es un proyecto que se hizo para buscar una posibilidad o una forma de que un cuadro, moviéndolo de una forma u otra, que se vea siempre algo pues pintado. A ver, ya está, un poco de disolvente. Y luego cuando lleva la foto en Guinea, en Villavillán, va a decir, ¿qué llama? Ese llama. Es que ya va a volver. Soy José Luis Puinguema, conocido como Jazz Solo, y Bruce como pintor plástico. Empecé a dibujar en el 98 en Holanda y a partir de ahí pues no he dejado de aprender. La pintura no estaba en mi vida, no está en mi mundo, no está en mi entorno desde que soy pequeño. Soy músico para empezar. He hecho otras cosas del mundo artístico antes de llegar a la música, pero digamos que oficialmente, realmente empecé entre el circo y luego en la música, ¿no? Llego a Holanda para precisamente promover uno de mis primeros trabajos autoeditados, que es con otra banda llamada La Sombra, salida de Oviedo, y a partir de ahí empiezo a dibujar de una forma, no sé, sin sentido. Empiezo a hacer garabatos y hay alguien que está en nuestro grupo que me muestra que estos garabatos son dibujos y me enseña a interpretar, porque mis ojos no estaban acostumbrados a esto. Jamás había ido a un museo ni a una galería y ninguna persona en mi entorno ni había sido pintor ni nada. Y claro, desconocía la historia de un tío mío como es don Leandro Bumió, que en paz descanse, ¿no? Pero nunca había tenido este contacto y de repente pues esta persona empezó a educar mis ojos sobre mis líneas y me enseñó a verlas. A partir de ahí, como estaba dibujando sobre una mesa, siempre dibujaba sobre una mesa, acabé dibujando sobre mis rodillas, no tenía ningún tipo de técnica ni nada, era un fluir del boli, y siempre era boli. Entonces giraba la hoja y la giraba y la giraba y la daba vueltas. Esto generó una historia de interactividad porque carecía de horizonte. El horizonte se construye cuando uno está sobre algo posado, como tenemos la cabeza sobre los hombros. Cuando estás mirando hacia arriba o hacia abajo, no hay ningún horizonte posible. Lo que hay es un constante interactivo, como si cuando estamos en el espacio, porque no tenemos gravedad, ¿no? A partir de ahí, yo sin darme cuenta de todo esto, pues voy en etapas. Me voy a Inglaterra, vuelvo a España, de España me voy a Senegal, ya siento el concepto. En Inglaterra descubro que para ir a exponer, porque ya he ido a Bellas Artes, todo esto, descubro que para ir a exponer necesito un mecanismo, porque mis obras expuestas, las que son interactivas, no les hacía justicia, solo se veían de manera contemplativa. A partir de ahí es cuando entiendo que mi obra es interpretación interactiva. Mi estilo bruto, sin interactividad, es la interpretación, el concepto de interpretar sillas, interpretar personas, interpretar situaciones, emociones, sensaciones, una libertad, lo que se trata interpretar, porque vengo del mundo de la literatura y la música. Y la interactividad es el concepto de girar, que la obra se gira y que al girar la obra no sigue siendo la misma obra, pero al mismo tiempo es otra obra, ¿no? Y a partir de ahí, la gente con la que estaba empezamos a idear como un mecanismo. Y aquí está el primer prototipo del marco giratorio. Y el marco giratorio es lo que necesitamos para hablar de una obra interactiva. Esto es una obra de interpretación interactiva de mi autoría y el marco giratorio manual funciona así. Entonces vemos unas imágenes de este lado
y lo giramos. Y entonces generamos la otra parte de la obra. No se trata de que la obra interactiva esté girando sin ningún sentido, sino que realmente tienes varias obras en una misma obra. Y lo que estamos pretendiendo ahora mismo, y buscando obviamente financiación seria, es para poder desarrollar nuestros marcos giratorios. Esta es una obra de Moisés Seyama y está en un prototipo de marco giratorio control remoto. Esto es el manifiesto del arte de la interpretación interactiva y en su portada la obra de la afroespañolidad, de la afroespañolización. Entonces tiene el doble sentido. Esto es hacer un libro interactivo para adultos. Cuando publico el manifiesto, esto ya es un paso importante, no solamente a definir mi estilo, sino a asentarlo y a poner las bases para que se pueda generar una especie de corriente artística y que no solamente sea mi estilo, sino que ese estilo pueda ser asumido por otras artistas y que va con una corriente, con un movimiento social, que es el de la afroespañolidad, como todo el mundo me conoce, porque además se genera en España y hablamos de la historia de la cultura afroespañola y de la comunidad afroespañola que existen. En el momento en el que descubra a Juan de Pareja, todas las piezas como que se van encajando. El caso particular del manifiesto de la interpretación interactiva viene cuando, de manera un poco inconsciente, me doy cuenta que solo tengo dos referentes pictóricos, dos referentes plásticos. Uno es Juan de Pareja, que era ese esclavo de Velázquez, y el otro es Moisés Seyama, este señor afroespañol que había conocido. Y a partir de ahí aparecemos ambos en el manifiesto. Llegado aquí, promuevo el manifiesto por toda España y en un momento dado, vuelta a Madrid de Huelva, me siento con el maestro y con las otras compañeras del colectivo Royal Black Gallery y les planteo por qué no montamos una escuela o una corriente de la interactividad, lo cual yo sabía que era un reto, es un reto para cualquier artista. Pero en esta propuesta yo ignoraba que cualquier artista era generoso con los muertos, con el Picasso, con el Dalí, con el Monet, con el Manet, con toda esta gente que habían hecho escuelas ellos también. Me estaban llamando arrogante a mí, pero no se estaban permitiendo ellos mismos demostrar la generosidad de probar un estilo que tampoco era suyo, como tampoco es el cubismo, ni tampoco es el realismo, ni tampoco es el clasicismo, ni tampoco es el posmodernismo. Y se estaban todos acogiendo a la dictadura artística que hoy tenemos, que se llama arte contemporáneo. Y el arte contemporáneo significa básicamente que todo vale, siempre que sea gestionada por las instituciones que son las mismas que financian a los artistas que se impone a la población, no son los obreros culturales y no tiene por lo tanto nada que ver con la cultura. La cultura es la que genera corrientes artísticas en base a movimientos sociales y esto se muere con el arte contemporáneo. Los próximos pasos, primero, es hacer saber a la gente que están invitados a salir de la dictadura del arte contemporáneo y abrazar el arte interactivo. Esta es una invitación, porque un manifiesto artístico es para el pueblo, es para otras creativas y creativos. Nosotros somos obreros culturales. Los obreros culturales no somos artistas. No venimos de una academia ni estamos víctimas y prisioneros de una academia como tal. Los obreros culturales servimos al pueblo. Moisés Seyama y yo nos juntamos dentro de un proyecto de galería especializada, que es la primera galería especializada en arte interactivo, que también invitamos a personas a sumarse a este proyecto de la galería, Royal Black Gallery. Se entiende bien, Royal Black Gallery. Entonces, ahí no hay colores, no hay tal, todo el mundo es bienvenido, no hay géneros, no. Y dentro de poco pues se impartirán talleres sobre dibujo interactivo, sobre pintura interactiva, buscaremos cómo conseguir fondos o autogestionarnos para conseguir los mecanismos de los marcos giratorios y cómo asegurarnos de que sea de patente libre para el mundo entero y poder llevarlo a África. La verdad, muchas veces no nos damos cuenta de los huérfanos que nos sentimos cuando
andamos en el mundo de la cultura aquí, los que hemos crecido aquí, las personas que hemos crecido aquí, y más en el mundo del arte. Yo jamás me había encontrado con un señor como Moisés, que puede ser bien mi padre, y que me acoge y me abre sus puertas, me acompaña, me deja acompañarlo, y poco a poco me he ido dando cuenta del gran legado que estamos perdiendo, inmenso, 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 que perdemos. Él es el reflejo de todos los ausentes y todas las ausentes, porque hay muchas mujeres de su generación que pintan, están aquí, y que esculpen y que hacen cosas artísticas, sociales, y nadie sabrá de ellos. Entonces, para mí es todo un honor vivir cada segundo con él y hacer que todo el mundo sepa quién es él. Y la gran bendición que nos da cuando se suma a liderar, porque para mí es liderar, no puede haber otra cosa en generación, es liderar la corriente de la interactividad. ¿Qué más pude haber pedido yo en el mundo del arte?